Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Saludos a todo el corillo de la vida deportiva con Dani Delgado. ¿Cómo están las cosas? Hoy voy a mencionar en las efemérides no voy a mencionar a estrellas de este deporte, del otro deporte, pero sí voy a mencionar a un estadio de béisbol, vamos a ponerlo un parque, no un estadio, porque el estadio es un parque bastante diferente. Se juega pelota ahí, sí, se juega otros deportes, pero un parque de béisbol. Claro, no tiene características de un estadio, pero tiene algo que es en la historia y que verdaderamente, pues, yo mismo no lo sabía. Sí, siempre se había hablado de cuáles son los parques más viejos en las grandes ligas. Y se mencionaba el de Detroit, el de los Medias Blancas de Chicago, y se mencionaba ah, el parque de Boston, el Fenway Park. De hecho, sigue siendo el Fenway Park uno de los parques más antiguos del béisbol de las grandes ligas. Ahora bien, se dice a través de la historia que el parque de béisbol más antiguo, tal vez de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, dice que tal vez de todo el mundo, y podría ser cierto, está localizado en el pueblo de Clinton, en el estado de Massachusetts. Su nombre es el Fuller Field, en Clinton, Massachusetts. Es el parque más antiguo donde continuamente se ha jugado béisbol y solamente queda 47 millas al oeste de la capital, Boston. Típicamente, cuando usted piensa sobre el béisbol y los parques antiguos, viejos del béisbol, usted menciona el Fenway Park, claro está, como le digo, es uno de los parques más viejos. Pero el pueblo de Clinton, según el historiador Terry Ingano, quien dice que es como una joya que estaba escondida ahí, que está rica en historia. El Fuller Field es el más antiguo donde continuamente se juega el béisbol en todo el mundo. Fíjese qué historia. Yo había oído hablar muchos años atrás del Fuller Field, pero no me interesó y nunca me dediqué a ver qué era el Fuller Field. Sí, se jugaba, creo que se jugaba fútbol de los niños. Se hacían como unas competencias a veces de pista y campo, pero nunca me interesó, no le brindé atención para saber exactamente qué era el Fuller Field. Y ahora, después de tantos años, pues me interesó la historia cuando veo que está ocupando un lugar en el libro Guinness de los récords, el parque más antiguo de todo el mundo. Bueno, si a usted le ama el béisbol, usted pues tiene que ir a visitar a Clinton y el parque Fuller Field en Massachusetts. Tiene que ir a verlo, porque esto llamaría la atención ahora. Estamos hablando del año 1878. Bueno, era un vecindario de béisbol. Antes que eso, vecindario de béisbol me refiero que ahí lo que se hablaba era béisbol y béisbol. No es una ciudad de tantos y tantos, un pueblo de tantos habitantes, pero lo que se hablaba más era béisbol. Antes de 1878. Bueno, ellos vieron que la gente de antes, que era un lugar bueno como para el béisbol, y decidieron arreglarlo, ¿entiendes? Y lo arreglaron para jugar béisbol. No tenía verjas, pero era un llano bueno, terreno formidable que podía drenar el agua. Entonces, bueno, se escribió un libro con la historia de este parque y de hecho fue certificado por el libro de récord Guinness como el parque más viejo, más antiguo del mundo. Y se habla desde la infancia de este parque, que tuvo una gran proporción de jugadores de las grandes ligas que están en el Salón de la Fama. Fíjense cómo es la historia, para ser lo más importante. Muchos de estos antiguos jugadores de béisbol que están en el Salón de la Fama comenzaron jugando en ese parque. El caso de Billy Hamilton es uno, que él nació ahí en Clinton y se crió ahí, que jugó por un tiempo con los Medias Rojas de Boston, en las mayores. Sliding Billy le llamaban. ¿Por qué?
porque ha sido el tercer mejor robabases en la historia del béisbol. Por eso le llamaban Sliding Billy, como de slide, el deslizamiento. Entre la memoria que se cuenta del béisbol, se hicieron arreglos, mejoras al parque. Por décadas se hicieron muchas mejoras. No habían graderías para el público. El público estaba de pie o sentado así en el pasto por allá viendo el juego, porque no habían mesas, no habían gradas. Ahora, pues, este terreno es mantenido y supervisado por el Departamento de Recreación y Deportes de Clinton. Tony Gannon se acuerda cuando él jugó en el Fuller Field, cuando era un muchachito, un niño. Y dice, este es el diamante más antiguo donde continuamente se ha jugado béisbol. Y nosotros que jugamos ahí no sabíamos la historia hasta que se publicó la historia. O sea, que nosotros somos parte de esa historia porque jugamos ahí, pero ellos no lo sabían. Pero ahora me siento muy bien, dice Gano, porque yo fui uno de los que jugó ahí. Anteriormente jugaron muchísimos que están en el Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos. El equipo de la Escuela Superior de Clinton actualmente ganó un campeonato de escuelas superiores en ese parque en el año 1993. Y si usted vivió en este pueblo, probablemente 50% de esta población son los bisabuelos y abuelos que jugaron en este parque. Tiene sentido ahí de la comunidad, ¿verdad? Cuando usted llega a este parque, ya usted conoce algo de la historia, llega a visitar este parque, como que usted se para en el terreno de juego y siente algo de la historia, que usted a lo mejor no había ni nacido. Y al escuchar esto, viene a visitar el parque, ya usted formó parte de la historia, porque visitó un sitio histórico como ninguno, el Fuller Field. Esas son palabras que también dice el director atlético de la Escuela Superior de Clinton, John Smith. Ahora, este terreno es como, diríamos, el lugar apropiado para muchas ligas. A propósito, que este verano el pueblo planea realizar un juego de béisbol, lo que llaman un vintage, o sea, como se jugaba el béisbol para esos tiempos, los uniformes que utilizaban para esos tiempos, que eran bien anchos, pantalón hasta la rodilla nada más, que ahora se usa en el béisbol de las grandes ligas, recordando esos tiempos, pero no son anchos. Los de las grandes ligas ahora, antes sí, eran bien anchos, eran como una sábana. Bueno, y están planeando cobrar la admisión para este juego. ¿Cuánto usted cree que va a pagar por ver un partido de esta índole, de los partidos antiguos, en el parque más antiguo del mundo? No tiene idea cuánto va a pagar. Yo le puedo decir 10 centavos. ¿Por qué? Porque eso era lo que se cobraba en aquel entonces para ver un juego ahí. Y para ver estas estrellas que ya fallecieron, que están en el Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas. 10 centavos. Eso mismo es lo que van a cobrar cuando se lleve a cabo ese partido este próximo verano. 10 centavos. Un dime, como dicen. Bueno, pero la gente van a tener como una noción del tiempo, ¿verdad? Empezando con pagar los 10 centavos, ¿verdad? Que era lo que se cobraba para ese entonces. Además, tendrá la gente la oportunidad de correr las bases, caminar o correr las bases, donde pisaron legendarias figuras del béisbol. Es algo muy grande para esta comunidad, para este pueblo de Clinton. Y por eso lo mencionamos con estas anécdotas, porque, sinceramente, comenzando por mí, ahora es que yo me entero de que este es el parque más antiguo en todo el mundo donde se jugó béisbol. Porque como anteriormente le dije, oí mencionar este nombre en varias ocasiones, pero nunca me interesé en buscar información de qué hablaban, de qué era este parque. Yo sé que ahí se realizaron, como le dije, programas de pista y campo de las escuelas superiores, la high school, jugaba, pero casualmente en el 1993
Me acuerdo que se hablaba de un campeonato, pero nunca me interesé, nunca traté de ahondar más en la información, hasta ahora, después de tantos años, que entonces nunca lo visité, pasé cerca, pero no sabía nada del parque, o sea que nunca lo visité. No pierdo la esperanza de visitarlo para ver si soy parte de la historia también, ¿entiendes? Porque pararse en el terreno donde jugaron estas legendarias figuras, ahora en el Salón de la Fama del Béisbol, en el parque más antiguo del mundo, es parte de la historia. Es parte de la historia, me gustaría ser parte de la historia. En ese estamos. Si usted viaja a Massachusetts y va al pueblo de Clinton, lo primero que tienes que preguntar, ¿dónde está el Fuller Field? Que tiene historia. Y usted también va a ser parte de la historia. No se lo olvide eso. Hasta la próxima, hermano. Todos los días aprendemos algo más.